Yo les voy a poner acá lo que les había prometido, que son 10 puntos muy específicos en el camino a la libertad. Y yo quiero que lo compartan en especial para los líderes políticos dentro de Cuba, porque estos son puntos que para mí constituyen requisitos sine qua non para unir a los cubanos en un objetivo único. Y yo he pensado mucho en estas cosas, ¿eh? Estas cosas van a ustedes con total humildad. Solamente quiero que los líderes políticos, que yo no soy uno, yo soy solamente alguien que está hablando desde una plataforma aún muy pequeña, pero que le habla con el corazón en la mano porque esta es una causa de todos. Esto es un manifiesto de principios para la unidad del exilio cubano y lograr la libertad de Cuba. Punto número 1. Compromiso con la libertad y la democracia. Promover un sistema democrático en Cuba basado en elecciones libres, pluripartidismo y Estado de Derecho. En esto todos debemos estar de acuerdo. Punto número 2. Respeto irrestricto a los derechos humanos. Defender los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos sin distinción de ideología, raza o credo. No puede haber más totalitarismos ni totalitarios entre nosotros, porque si usted le da entrada a estas ideas, termina violando el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, porque en un estado socialista comunista como el cubano, te dice que te lo dan, pero te lo quitan en el mismo artículo y yo con conocimiento de causa te lo puedo asegurar. El mismo artículo de la Constitución que dice, tienes libertad de expresión, te dice siempre y cuando no contravenga el carácter socialista de la sociedad cubana o los principios de la revolución o lo que le dé la gana de poner al legislador este cipayo de la dictadura y de estas leyes espurias. Punto número 3. Rechazo a la dictadura y al totalitarismo. Condenar y oponerse activamente a cualquier forma de régimen dictatorial en Cuba. Rechazo a la dictadura y al totalitarismo. Eso tiene que ser una idea en la que todos estemos de acuerdo. Cuarto, unidad en la diversidad. Reconocer que el exilio es diverso y que las diferencias ideológicas no deben impedir la cooperación hacia la causa común. En una Cuba futura ya habrán partidos de toda naturaleza y con todos los nombres habido y por haber. Pero si usted crea un partido, en esta parte yo le doy las felicitaciones y es algo que yo apoyo de lo que ha hecho José Daniel, que su movimiento no se llama demócrata cristiano, como se llamaba el de algo así, el de Oswaldo Payal, que comenzó perteneciendo, pero después que sale de la Primavera Negra crea Lumpacu, y Lumpacu es la conjunción de todos los cubanos, no es una ideología. Y esta es la unidad en la diversidad. Punto número 5. Ética y transparencia en la lucha. Actuar con honestidad, evitando la corrupción, la manipulación y el protagonismo personalista. Y estas son las cosas que a mí me dan mucho temor cuando veo a algunas personas, no José Daniel necesariamente, sino cualquier persona que crea que porque ha hecho X, Y o Z merece un protagonismo especial en esta causa. Lo que importa es el resultado, no el esfuerzo, familia. Y eso te lo enseña las grandes ligas. Cuando tú estás acá, no importa lo duro que tú trabajes, si tú no tienes resultados, entonces tú no vas a tener el mérito, el premio necesario o equivalente al resultado que tengas o al esfuerzo que hagas. Entonces, la ética y la transparencia en la lucha debe ser primordial, debe ser algo en lo que todos estemos de acuerdo para evitar malos manejos de los fondos, porque a Cuba se han destinado millones y millones de dólares desde el 59 para acá, que no se sabe bien, o yo no entiendo bien a dónde han ido a parar, o qué causa o qué objetivo han cumplido en esta lucha, porque la dictadura sigue ahí. Y hoy por hoy tenemos, gracias a Dios, elementos, herramientas en las manos que nos permiten llegar a la libertad sin tanto gasto económico y tanta parafernalia como quizás Martí en la guerra necesaria del 95. O sea, hay que ser muy ético, ¿eh? Hay que ser muy ético. Cuando yo veo a alguien hablando de presidente de Cuba, de parlamento cubano, de elecciones sin contar con el cubano, de anexionismo, de constituciones impuestas al cubano que no sabe de qué le están hablando, yo me vuelvo muy loco, porque la realidad es que el cubano no tiene transparencia en esta lucha y queremos imponer nuestras ideas. O sea, tenemos que venir a darnos cuenta que entre todos necesitamos ser flexibles, que hay debates, discusiones y posiciones que es para el día de mañana, pero que hoy toda la gama de exilio cubano, presos políticos, no presos políticos, el que fue de la juventud, el que fue de lo que sea,
y que hoy está haciendo por la patria, tiene derecho a dar su impronta en el mismo nivel que cualquiera que haya hecho cualquier cosa. Y esto es algo que tenemos que entender los cubanos, porque yo siempre les digo, si nos concentramos en lo que nos divide, siempre vamos a encontrar razones para dividirnos. Si es porque yo fui en Cuba preso y tú no fuiste, si es porque yo protesté en Cuba y tú no protestaste en Cuba, si es porque yo protesto adentro y tú protestas afuera, si es porque tú lo haces en la calle y yo lo hago en la cámara, si es porque tú fuiste de tal lado y yo no fui de tal lado, porque en Cuba realmente todos los cubanos nacidos allí fuimos a la primaria y todos usamos pañoleta y todos dijimos que seremos como el Che. Nos obligaron a decirlo. Y los que no lo dijeron son una ínfima por ciento de la sociedad cubana, pero chiquitico así, que yo casi me atrevo a asegurar que despreciable. Entonces dejémonos de títulos, de honores que todavía no hemos adquirido, porque hasta que no seamos libres, Cuba no va a tener la capacidad de reconocerle a usted lo que usted ha hecho por Cuba y se lo merece, ¿eh? Pero se lo merece con humildad. Baje la cabeza, siéntese entre iguales en la mesa redonda mesa redonda del rey Arturo, ¿eh? Que siempre nos han confundido los términos y el cubano enseguida piensa que la mesa retonta, esta comunista estúpida, que lo que nos hace es para adoctrinarnos. No, no, no. En una mesa de negociaciones donde todas las fuerzas políticas de Cuba entiendan que tiene que poner su grano de arena por la libertad y su ladrillo por el edificio de la libertad y su mano para empujar el maldito muro de comunista, porque no se cae cuando alguien piensa que lo puede hacer por él solo, o no se cae cuando una organización piensa que ella sola lo va a lograr. Entonces tenemos que hacerlo entre todos y con ética y transparencia. Sexto, solidaridad y apoyo a los cubanos dentro y fuera de la isla. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir José Daniel, pero con un matiz diferente. Con el matiz de que nosotros respaldamos desde cada uno la posición que quiera y pueda. Yo no le puedo exigir a mis hermanos acá, que han estado presos en Cuba, que llegaron aquí ancianos prácticamente, que no han tenido tiempo a nada, yo no le puedo exigir a ellos que para ser buenos cubanos tienen que mandar dinero a Cuba, que además yo estoy en contra de mandar dinero a Cuba. Ellos van a apoyar desde su plataforma. ¿Cómo es su plataforma? Cada uno la herramienta que tiene que le ha dado la vida. Porque tienes que entender que el cubano que está afuera no le podemos imponer las cosas que se nos ocurren, porque es un ataque a la propiedad de la persona. Cuando alguien me impone algo, yo me pongo muy nervioso, venga de donde venga. Y cuando alguien trata de catalogarme según su idea, yo me pongo muy nervioso sin fundamentos, ¿eh? Porque una cosa es catalogar a un comunista como un corrupto y criminal, y otra cosa es decir que usted, para ser buen cubano, tiene que apoyar mandando dinero o materialmente o con lo que a usted se le ocurra. No, no, no. Buen cubano hay de todo tipo, incluso los que no viajan a Cuba, incluso los que viajan y ayudan. Yo no me impongo, no impongo la idea a nadie, pero tenemos que entender que la solidaridad y el apoyo a los cubanos de dentro y fuera de la isla, y fuera también, que aquí hay muchos expresos políticos de más de 20 años plantados y plantadas, y hermanos que están en situaciones muy tristes. Entonces, tenemos que todas estas cosas juntarlas en un manifiesto que nos ayude a buscar puntos en común, donde todos estemos de acuerdo, pero con matices individuales. Vamos al séptimo y al octavo, que el octavo es el que quiero hacer énfasis. Séptimo, compromiso con la no violencia. Adoptar estrategias pacíficas y efectivas de lucha contra el régimen. En este punto yo soy un constante martillo con el tema de la lucha no violenta. Yo entiendo que al cubano no lo entiende, porque necesita información, necesita predicadores del Evangelio de la Libertad y necesitan darse cuenta de las herramientas que tenemos. Afortunadamente, el caso de José Daniel y la mayoría de los presos, de los opositores en Cuba, son activistas de esta lucha no violenta y tienen un compromiso serio con la no violencia. Las damas de blanco, Félix Navarro, etcétera, etcétera. Pero el cubano en general nos falta mucha educación y mucho conocimiento al respecto, y lo primero que nos salta a la vista es, no, la violencia, porque la violencia es ese sentimiento de venganza donde usted cree que tiene la capacidad de enfrentar a un Estado que tiene el monopolio de la violencia, como le he dicho muchas veces, y usted se concentra en un camino que no llega a puerto final, que no llega a la libertad. Entonces, usted tiene que bajar el ego, sentarse a dialogar realmente si usted lo que quiere es la libertad de Cuba como objetivo primordial y entender las herramientas y las circunstancias que usted tiene, los medios con que usted cuenta.
Y cuando usted haga ese cálculo reflexivo, honesto, usted se va a dar cuenta que la lucha no violenta es el camino a la libertad y es posible, ha sido posible en la historia, es la mejor solución que tenemos los cubanos, porque no solamente tiene beneficios de tumbar esa dictadura, sino para el día de mañana mantener nuestra libertad, porque vamos a aprender a luchar por ella de manera no violenta, de manera que no genere mayores víctimas, que no genere injusticias, que no genere sentimientos que no deberían permanecer en una Cuba futura, porque va a degradar la Cuba futura libre que queremos y terminaremos en otra dictadura donde el líder caudillo de esta lucha violenta a lo mejor no entrega el poder, a lo mejor lo entrega con condiciones, a lo mejor se vuelve un dictador y a lo mejor regresamos a otra guerra civil a los 10 años, a los 20 años o a los 66 años. Entonces, cuando el cubano comprenda y se deje de egoísmo y se deje de ignorancia, porque solamente el conocimiento desplaza la oscuridad, solamente la conversación, solamente la lectura, solamente de verdad la honestidad sincera, y yo estoy esperando todavía a alguien que quiera la lucha violenta que me explique cómo hacerla, porque yo voy en cualquiera, se lo juro, yo quiero a Cuba libre, esa es mi decisión, Cuba libre, que paren los atropellos, que paren las muertes de nuestros hermanos, que pare la represión, que pare la miseria, que pare la esclavitud en Cuba. Para eso yo estoy dispuesto a lo que sea, y conmigo cuenten para lo que sea. Ahora bien, ¿por qué no pueden contar en la parte violenta? Porque yo entiendo y nadie me ha convencido de lo contrario con argumentos, sin ladrar, con argumentos de cómo lo vamos a hacer con la lucha violenta. No va a venir un ejército a salvarnos, no va a venir nadie a regalarnos el dinero para poder contrarrestar el dinero que tiene la economía de un Estado terrorista que lo dedica completamente a la represión y los 1.300 millones de dólares que entraron en el año pasado nada más por razones de remesas. Usted no lo va a poder equiparar ni con la fortuna de todos los cubanos que hemos sido exitosos fuera de Cuba y por lo tanto tiene que contar con lo que tiene. Tiene repercusiones, tiene consecuencias jurídicas en los países donde vivimos, donde violaríamos leyes de los países donde vivimos. Como todavía hay cubanos presos o cubanos recientemente salidos de prisión que tienen miles de restricciones porque se comprometieron con la lucha violenta, porque llevaron a cabo acciones violentas. Y estos hermanos, con buenas intenciones, no supieron defender sus derechos y hoy por hoy no pueden volar en avión, hoy por hoy no pueden ser ciudadanos americanos, hoy por hoy son deportables o están en prisiones pagando el precio de un cálculo mal hecho o de una intención mal encaminada por la ignorancia de no darte cuenta de las herramientas que tenemos en las manos. Y hay una buena noticia, hoy mejor que nunca tenemos los elementos para ser libres, porque nunca tuvimos más acceso a la información, nunca tuvimos más medios de comunicación, nunca tuvimos más cubanos exiliados comprometidos y nunca hemos tenido más grupos opositores dentro de Cuba con personas comprometidas de todas las edades y de todos los géneros y religiones e instituciones comprometidos con la libertad. Vamos a emplear esos medios que tenemos. Nunca la dictadura nos ha dado más argumentos para ser libres, porque nunca ha estado más fracasada que hoy, como hoy va a estar menos fracasada que mañana, que el mes que viene y que el año que viene, porque esta dictadura solamente va, el socialismo solamente va a la degradación cada día. Por lo tanto, hoy es el día de usar la no violencia, pero mejor que todo, el punto número 8, independencia financiera. Y esto es un punto muy importante en esta lucha en que debemos coincidir, familia. Cada miembro y organización del exilio y dentro de Cuba será responsable de su propio financiamiento. Basta ya de pretender contar con los impuestos de los europeos, con los impuestos de los norteamericanos, con el impuesto de no sé quién para que venga a sufragar la lucha de nosotros. Tenemos que contar con nuestros medios y cada miembro de organización debe hacerse responsable de su financiamiento. Porque a mí cuando me llama alguien y me dice necesito dinero para hacer esto o hacer lo otro, yo me siento mal. Porque yo no le pido dinero a nadie para hacer nada. Yo no le pido dinero a nadie para hacer nada. Usted me ayuda generosamente si usted se siente identificado con mi causa, se siente que debe apoyar mi causa porque sí hace falta el dinero, pero el dinero dado de manera libre, de manera desinteresada, de manera individual. La filantropía no puede ser impuesta.
porque cuando usted me le impone, usted está violando mi derecho a la propiedad y yo me siento muy nervioso y me pongo muy mal cuando alguien me empieza a tratar, porque yo sé que ese dinero cuando te lo dé va a ser empleado, te guste o no, por cualquier razón en asuntos que a lo mejor yo esté o no esté de acuerdo. Y entonces ya eso a mí me echa para atrás. Yo vine a esta lucha cuando yo me garanticé los medios económicos, en el caso mío personal, René Serrano, cuando me garanticé los medios económicos para ejercer mi derecho a la libertad de expresión y para llevar adelante esta causa. No lo hice contando con el dinero de nadie. Yo no soy ejemplo, pero solamente le estoy diciendo que es lo más saludable y que es lo necesario. Si usted tiene una organización como Cuba Decide, yo estoy en desacuerdo que tengan GRAN. No porque hagan un mal trabajo, y el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero como norteamericano, yo considero que mi dinero de los impuestos no debe ir a los GRAN del pueblo cubano. Yo considero eso. Considero que si hay una organización acá, que puede ser la organización que sea, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y decide mandar dinero para Cuba Decide, para su labor, eso es un problema de esa organización y muy bien, y se lo aplaudo. Y es un acto generoso que deberíamos todos los cubanos de bien aplaudir, porque están los miembros de esta institución, por poner un ejemplo, es un ejemplo hipotético, ayudando a la causa de la libertad de la forma que ellos han decidido, pero que no me lo impongan a mí, que no se lo impongan a un señor de Ohio que no tiene nada que ver con la causa de la libertad, porque los cubanos somos especialistas en responsabilizar a otros de lo que nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, la independencia financiera tiene que ser un punto en el que estemos de acuerdo todos. Si usted tiene una organización que tiene presos políticos, en primer lugar es responsabilidad de usted y su organización. Segundo, de los cubanos que deseen hacerlo de manera privada, según sus regulaciones, pero no entretenernos en que para lograr que el Parlamento cubano vaya al Parlamento Europeo, debemos hacer un GoFundMe y recoger dinero de todos los exiliados, porque usted termina alejando de la causa a personas que no tienen dinero que aportar, pero que tienen otras cosas que aportar, pero se sienten excluidos por el lenguaje exclusorio o este lenguaje divisorio que utiliza a veces la oposición en Cuba y lo hemos utilizado por 66 años. ¿Hasta cuándo no vamos a tener la visión política de darnos cuenta de las cosas que nos unen y las cosas que nos dividen? Las cosas que invaden el derecho a la propiedad del otro, porque usted no tiene derecho ninguno a exigirle a nadie que para ser bueno o mal cubano tiene que hacer X o más cual cosa. Cada cual que lo haga como quiera, porque el camino de la libertad es individual. Usted lo hace por usted. Y si lo hace por usted, lo hace por convicciones. Y si lo hace por convicciones, lo hace, le paguen o no le paguen. Y punto. Basta ya de responsabilizar que la USAID dejó de pagarle a Cubanet y a Diario de Cuba y por lo tanto todos los cubanos de bien tenemos que pagar. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que pague el que quiera, tampoco estoy en desacuerdo que recojan dinero. Ojo y entiendan lo que quiero decir. Porque a veces uno va de lo sublime a lo ridículo y los cubanos, si no llegamos, nos pasamos. Yo no estoy en desacuerdo que cada organización pida su dinero de manera independiente, pero que lo impongan ya es otra cosa, que cataloguen ya es otra cosa o que circunscriban a su idea al resto del exilio, al resto de patriotas o al resto de cubanos, ya es una cosa muy diferente en la que no todos estamos de acuerdo porque hay muchos matices. No se recaudarán fondos centralizados en nombre de la unidad del exilio para evitar disputas y asegurar la transparencia, dice Guillermo. Exacto, mientras haya un escape, no verán su verdadero enemigo. El que quiera dinero, que trabaje. Y si no puede por la dictadura, que la tumbe o que se busque la salida. Así es, mi hermano. Y estoy de acuerdo contigo, porque mientras el cubano, que somos tan especiales, mira, yo tengo testimonios. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de instituciones y no me gusta, porque hiero susceptibilidades, que no es el objetivo mío. Mi objetivo es constructivo. Se lo digo de corazón. Yo considero que tiene que haber un fundamento, una convicción en el camino hacia la libertad. Y que el cubano que se involucre en esto tiene que entender que es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de quién se lo paga y quién no. Y con lo que contamos es con nuestras vidas. Vamos a hacerlo entre todos. Y si la patria me llama a estar en Cuba, yo estaré con ustedes. No tengan la menor duda, porque yo quiero la libertad de Cuba, pero es entre todos. Tenemos que lograr que ese pueblo salga a la calle. Y los primeros que tenemos que salir a la calle son todos los líderes de la oposición en Cuba, todos los que tienen organizaciones en Cuba, y dejarse de, miren, para hacer periodismo independiente, yo sé muy bien
que yo estoy informado, que por el artículo tal le pagan $10, $5, $20, que un buen mes pueden ser 100, $200 que usted reciba por dependencia del medio para el que trabaje, por el artículo que redacta, el trabajo periodístico que usted haga, que es muy valioso. Pero también sé que los mejores periodistas en la causa de la libertad son los periodistas que lo hacen por convicción, que no necesitan, que si le pagan bien porque viven, pero si no le pagan también. Igual que los mejores opositores. Yo sé de organizaciones que se acercan a la organización de determinados elementos en Cuba por salir del país, por un dinero, por una mensualidad, por un teléfono, por un beneficio. Y cuando usted hace esas cosas, usted está siendo acompañado por personas que en el momento cero, a la hora Y, van a abandonar la causa. Por lo tanto, prefiero que no vengan conmigo, que no estén al lado mío. Por lo tanto, familia, con esto vamos a pasar al punto 9 y 10 para cerrar los 10 puntos de este manifiesto que deberían, yo humildemente lo ofrezco. Esto es una idea, ¿no? La toman o no. Pero como sé que esto lo van a ver algunas personas que quizás se sientan bien o mal, no sé, porque yo tengo seguidores y esto está puesto al público y seguidores de todo tipo. Lo que quiero que entiendan es que quiero aportarle elementos a la causa de la libertad porque mi objetivo es ser libre y ser libre cuanto antes. Punto número 9, muy importante para mí como jurista, lo he explicado muchas veces, un nuevo marco constitucional en Cuba. La futura República de Cuba deberá establecer su orden jurídico mediante una asamblea constituyente elegida democráticamente. La nueva constitución, no las viejas, ni la del 40, ni la del 1, ni las mambisas, no. La nueva constitución deberá garantizar los derechos fundamentales, separación de poderes y un Estado democrático sólido, que ninguna de esas anteriores lo logró porque de hecho se perdió la República por culpa de esas constituciones inexactas y muchas veces enemigas de la libertad. Punto número 10, prohibición del totalitarismo. El comunismo debe ser declarado ilegal y si es por la Constitución, mejor, porque esto no es libertad de expresión. Esto es permitir que la gota de petróleo caiga en la sopa. Esto es darle participación al intolerante de la tolerancia y de la democracia, que está participando en el juego político para destruirlo, para romperlo y quedarse él con el juego político, porque usted no tiene la visión y no ha aprendido de la historia de Cuba las consecuencias que tiene darle participación a los totalitarios, como mismo el comunismo, el fascismo, el nazismo y todas estas ideas fundamentalistas que terminan acabando con la democracia. Dice, en la futura República de Cuba no se permitirá la existencia de partidos o movimientos que promuevan regímenes totalitarios, incluyendo el Partido Comunista. Ese es el castigo al comunismo que debemos tener para una Cuba libre, donde está prohibido olvidar lo que el comunismo nos ha hecho. Se garantizará un sistema democrático con pluralismo político, pero con mecanismos legales para impedir el resurgimiento de estructuras que atenten contra la libertad y los derechos humanos. Pues hasta aquí más o menos la idea que quería mostrarles, la idea que quería plasmarles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad general. Espero que disculpen cualquier palabra que se haya malinterpretado, que sea sujeta a algún análisis fuera de mi intención principal, que juro por Dios que es constructiva, pero necesitamos calibrar y a veces la crítica constructiva es necesaria porque el desarrollo solamente viene del dolor, de la incomodidad. Si usted está en una zona de confort donde cree que sus ideas son únicas, donde usted cree que siempre tiene la razón, donde usted no lo somete a debate, no se somete a contraponer ideas y a veces a incomodarse, a veces, si usted no hace ese ejercicio cívico, usted no va a llegar a la democracia ni al desarrollo. Si usted quiere desarrollo, el desarrollo es con dolor. Y para salir de esta tiranía asesina, criminal, comunista de 66 años en Cuba, tenemos que romper muchas barreras y sobre todo las barreras individuales de ponernos por delante de una causa. La causa es primero, segundo y tercero. Más allá de los hombres, son las ideas y son las ideas de la libertad. Nosotros tenemos que preocuparnos por ser útiles más que por ser importantes. Y cuando eso lo entendamos los cubanos, vamos a ser libres. Es en la calle, cubano. Es la lucha no violenta. Es la unidad de propósito de nuestras fuerzas cívicas que ya afortunadamente existen dentro y fuera de Cuba. Es la conjunción de nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestras pasiones, las que nos van a llevar a unir ese pueblo y sacarlo a la calle. Es la que va a unir a nuestros aliados mundiales.
La realidad de Cuba es tosuda. Ya nadie se atreve a negar que en Cuba hay una dictadura. Ya nadie se atreve a negar que en Cuba hace falta un cambio. Ya nadie se atreve a cuestionar que el comunismo es atroz. Sea usted quien sea, venga y debátalo. Pero la realidad es que entre todos podemos lograr una Cuba libre. Pongamos nuestro esfuerzo, pongamos el amor por encima del odio, pongamos nuestro punto de vista al servicio de la patria y no en contra de ella, porque al final lo que importa es la libertad. Si no somos libres, vamos a seguir teniendo presos políticos, le mandes lo que le mandes. Si no somos libres, vamos a seguir teniendo atropellos en Cuba. Si no somos libres, vamos a seguir teniendo miseria, exiliados y el ciclo de esclavitud que no va a parar en Cuba. No va a parar, hermanos, si nosotros no nos decimos las verdades a la cara y buscamos la forma de unirnos. A mí no me importa quién usted haya sido, a mí no me importa lo que usted opine. Si usted es capaz de empujar el muro conmigo, usted está en la causa conmigo. Siempre y cuando, 2 puntos, vaya en contra de la dictadura y vaya en contra del comunismo. Es innegociable. Aquí se les quiere, pero por sobre todas las cosas, familia, se les quiere libres. Libertad, igualdad y fraternidad.